Estamos ahora en el tema de la definición de sistema. Y para esto vamos a tomar la teoría de von Bertalanffy, que es la teoría general de los sistemas, que ha sido construida en el año 1936. Von Bertalanffy era un sociólogo que tenía mucho interés en construir una teoría que pudiese explicar el funcionamiento de todos los sistemas, sean estos grandes, pequeños, de gran densidad, baja densidad, y en principio él trata de encontrar algunas características de funcionamiento general de los sistemas. Es por eso que esta teoría se llama teoría general de los sistemas. Von Bertalanffy va a plantearnos que existen algunas categorías, características, como por ejemplo la totalidad, la morfostasis, la equifinalidad, la homeostasis, la equifinalidad, la multifinalidad, la morfogénesis y la jerarquía. Estos son los elementos que von Bertalanffy plantea en su texto sobre la teoría general de los sistemas a los que ustedes deben tener acceso. En cuanto a la totalidad, podemos plantear que dentro del enfoque sistémico es muy importante entender que es una teoría holística. Esto quiere decir que es una propuesta que va a plantearnos ver los fenómenos y los hechos que nosotros estamos estudiando en su totalidad, es decir, en su globalidad, desde perspectivas globales, ¿sí? Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el bosque que se ve de arriba, ¿sí? O las fotos de la Tierra desde los satélites, ¿no? Son ejemplos de visiones y de perspectivas de la totalidad. Es decir, desde la distancia nosotros podemos ver el todo del fenómeno que estamos estudiando, podemos ver su forma, podemos ver sus características generales en cuanto a lo físico, su estructura, podemos ver cómo está conformado, podemos ver sus límites, podemos ver su densidad, podemos ver su magnitud, ¿no? Varios elementos que son importantes a identificar. Y esa totalidad es muy diferente a la sumatoria de las partes. No es lo mismo sumar A más B más C y que nos dé D, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 que nos dé 10, ¿no es cierto? Que 1 más 2 más 3 más 4 conjuntos, ¿no es cierto?, cuya articulación nos dé un conjunto nuevo, un sistema nuevo con características propias, ¿sí? Por ejemplo, en la terapia familiar hay dos subsistemas que constituyen un sistema nuevo. Un subsistema es la familia, el otro es el del profesional o de los profesionales que trabajan juntos, y en la relación entre estos dos subsistemas va a surgir un tercer sistema que es el que nosotros denominamos como el sistema terapéutico. Este sistema terapéutico va a tener sus propias características de definición, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que es cuando nosotros estudiamos la totalidad, no nos concentramos en las partes, sino nos concentramos en ese emergente que se produce a partir de la articulación de dos o de más
elementos o conjuntos que lo vayan a conformar. Su orden y su cooperación es diferente a la de competencia y del conflicto con dinamismo, ¿no? Se da esta totalidad va a darse en los sistemas abiertos como en las familias, que son autorregulados, orientados y van a tener finalidades, ¿sí? Autorregulados quiere decir que son sistemas que se regulan por sí mismos, ¿sí? Como ustedes en este proceso de educación semipresencial, ¿no es cierto? Ustedes logran regularse y organizarse positivamente como para cumplir con todas sus actividades de lectura, de escucha de los videos, de tareas que tienen que realizar, de clases presenciales, de evaluaciones de proceso, etcétera, ¿no es cierto? Y están orientados hacia el fin de concluir la materia positivamente, ¿no? Y aprobar su semestre. Pero los sistemas abiertos, así como ustedes tienen ese funcionamiento, los sistemas abiertos como las familias también tienen esas características. Pasemos a la homeostasis y la morfostasis. La homeostasis es ese punto de equilibrio perfecto que se presenta en los sistemas cerrados específicamente, ¿no? Como por ejemplo el termostato. El termostato es un sistema cerrado que va a tener la característica o la función de sostener y mantener la temperatura en un nivel determinado. Si la temperatura baja, el homeostato va a activarse para subir, que está conectado, digamos, a un sistema de calefacción y de enfriamiento y de refrigeración. Si la temperatura baja, entonces va a activarse para encender el sistema de calefacción, pero si la temperatura está muy alta, va a activarse para suspender el funcionamiento del sistema de calefacción, de tal forma que la temperatura siempre se mantiene estable. En el organismo tenemos sistemas homeostáticos que están relacionados con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a determinar todas las funciones no voluntarias que nosotros tenemos en el organismo. Por ejemplo, la temperatura. Nuestra temperatura es 36.5. Siempre debe ser 36.5. Es posible que baje y suba un poquito, ¿no es cierto? Pero estática, nuestra temperatura normal es 36.5, ¿no es cierto? La respiración tiene un ritmo constante y permanente, igual que el funcionamiento del corazón, la diástolis y la sístolis. Y la sístolis, ¿no es cierto?, hace que nuestro corazón lata con un ritmo muy constante. ¿Ven? La constancia es parte de la homeostasis, ¿sí? El funcionamiento del estómago y de la digestión es también no voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de funciones que nosotros tenemos, que se llaman vegetativas en el cuerpo, ¿no es cierto? En nuestros sistemas son homeostasis y son sistemas cerrados de funcionamiento, ¿sí? En las familias, la homeostasis está determinada según la primera cibernética, porque este concepto, ya van a ver ustedes, ha sido después mejorado, trabajado, elaborado, redefinido, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero en las familias se considera desde el punto de vista sistémico que el síntoma es el que va a producir la homeostasis, es decir, es a través del síntoma que el sistema va a ir bien. Es como si el síntoma equilibrara la balanza del sistema familiar, ¿sí? Lo pone en equilibrio.
Si nosotros tenemos una balanza, en un plato pondríamos el síntoma y en el otro plato pondríamos a todas las otras personas que forman parte de la familia. Entonces tiene la función de producir la homeostasis en el sistema, ¿sí? Que el sistema siga funcionando con la presencia del síntoma. Vamos a ver que este concepto de homeostasis es diferente al de equilibrio y que en los sistemas abiertos no podemos realmente hablar de una homeostasis porque no hay perfecciones en los sistemas abiertos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos utilizar es el concepto de equilibrio. En este concepto de equilibrio, lo que se plantea es que hay un punto de funcionamiento que tiene el sistema a partir del cual podemos decir que hay un funcionamiento normal, entre comillas, del sistema, ¿no? Y que hay una variación como una onda sinusoidal, ¿no es cierto? En la que hay una diferencia de subida y de bajada, pero muy pequeña alrededor de este punto permanente, ¿no es cierto?, de equilibrio. Entonces, el sistema sube y baja constantemente, pero no es una onda de gran variación, ¿no?, como se da en una onda de cambio. Muy bien. La morfogénesis es el cambio, es el origen de la forma del sistema. Aquí vamos a encontrar que la forma que tiene el sistema, la estructura que tiene el sistema, va a tener una explicación compleja que amplía la desviación, ¿no?, del síntoma. Vamos a ver que hay situaciones de crisis en los sistemas y que estas crisis van a producir un cambio, ¿no? Como por ejemplo en las grandes revoluciones, ¿no? En las revoluciones hay una crisis, hay un movimiento y como consecuencia de esta crisis y de este movimiento hay una transformación, ¿sí? Y esa transformación es un cambio estructural, ¿no? Como por ejemplo la revolución del 52 ha dejado consecuencias en nuestra historia y ha sido un hito histórico que ha producido resultados muy importantes, entre ellos el voto de la mujer, la distribución de las tierras. Claro que después dijeron que la reforma agraria había sido mal realizada, ¿no es cierto? Y a raíz de eso aparece el INRA y se hacen redefiniciones de las distribuciones de la tierra. Pero fíjense que son momentos de crisis, de cambio y de transformación que van a producir el cambio de forma, ¿ok? Entonces, podemos decir que van a generarse nuevas estructuras y por eso se habla del origen de la forma, ¿sí? Es un cambio estructural, es un cambio radical. Para que se produzca la morfogénesis va a darse un proceso de transformación. Y cuando las fluctuaciones en el sistema no pueden ser controladas y se pierde momentáneamente el estado de estabilidad del sistema, el sistema tiene una crisis y evoluciona cambiando sus estructuras y recuperando un nuevo estado de estabilidad, es decir, el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, va a cambiar. La historia de un sistema es de una familia, por ejemplo, es una secuencia de estados estables y de transformaciones estructurales, ¿sí? Porque hay cambios en el sistema, hay modificaciones en el sistema a lo largo de la vida y ese sistema nunca es igual a él mismo, ¿no? Hay un proceso de cambio y una modificación en el sistema, ¿sí? La equifinalidad es un concepto que va a plantearnos que a partir de situaciones
diferentes de inicio, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos una meta y que estamos en el punto de partida, y que somos diferentes corredores, ¿sí? Vamos a imaginar una carrera, ¿sí? La carrera tiene como punto final la meta, ¿no es cierto? Pero todos los jugadores, todos los corredores que están en el punto de partida son diferentes, vienen de familias distintas, tienen historias diferentes, han hecho procesos diferentes de preparación, tienen capacidades y competencias diferentes, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, entre todos pueden llegar a la meta, ¿no? Con condiciones finales idénticas, ¿sí? Es decir, todos pueden llegar a la meta, con diferentes puntos de partida, ¿no? La multifinalidad, por el contrario, es cuando todos tenemos el mismo punto de partida y resulta que unos pueden llegar y otros no a diferentes metas, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos de una familia han sido educados con la misma educación que los papás han dado. Claro que es diferente la educación de un hijo mayor a un hijo menor, ¿no es cierto? Por las experiencias que ya tienen los padres en su proceso de aprendizaje de ser papá. Pero, en principio, la multifinalidad nos va a plantear que pese a estas condiciones, pese a estas condiciones similares iniciales, se puede llegar a estados finales diferentes. Esto explica por qué en dos hermanos, uno estudia medicina y el otro estudia derecho, o uno hace psicología y el otro hace ingeniería, ¿no? Es por estos puntos iniciales, ¿no es cierto? Y la multifinalidad. La jerarquía es un concepto que se encuentra dentro del enfoque sistémico, que es muy importante porque nos está planteando que los sistemas tienen, en el enfoque sistémico existe una jerarquía, ¿sí? No es que existe una jerarquía horizontal, existe una jerarquía vertical, evidentemente, pero está organizada en lugar de una línea, digamos, como un triángulo, ¿no es cierto?, donde la base es ancha y la punta es muy selectiva. A diferencia de esta concepción jerárquica, la organización de los sistemas es circular y está constituida por niveles, así como hemos visto, ¿no es cierto? Pienso que es importante hacer de nuevo referencia a la concepción de los niveles que se trabaja en el marco de la epistemología sistémica, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, la jerarquía en el enfoque sistémico es más bien circular, y vamos a poner un ejemplo de jerarquía en las familias a las generaciones, ¿sí? Las generaciones tienen el orden de la familia en generaciones, es jerárquico, ¿no es cierto? Porque la generación de los abuelos es la más antigua, la más respetada, la de mayor sabiduría. La generación de los adultos es la generación activa, es la generación en proceso de producción, es la generación que produce la estabilidad, supuestamente, ¿no es cierto? Y la generación de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes, es decir, de los nietos, es la generación que produce la vida, que tiene el sentido de dar la función del mantenimiento y de la sostenibilidad de la existencia de las familias. Es la generación que da sentido a la vida y es la generación para la cual los adultos trabajan, ¿no? Entonces pero
en realidad, si ustedes ven, están organizados en niveles, ¿no es cierto? La generación de los nietos, cuando nosotros imaginamos un genograma, generalmente es la de abajo, la de los padres es la del medio y la de los abuelos es la de arriba, ¿no? Entonces, también podemos darnos cuenta que cada una de estas generaciones constituye un subsistema, ¿sí? Entonces podemos imaginar que esta familia que las familias están constituidas por 3 subsistemas y que estos subsistemas están interrelacionados entre sí, y que diferentes subsistemas los diferentes subsistemas van a tener un cierto grado de libertad y de autonomía, ¿no? Es decir, cada subsistema ha de tener su independencia y ha de tener su propia forma de pensar y de ver la realidad con autonomía frente, digamos, a las generaciones de los padres y las generaciones de los abuelos, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes que ya se diferencian. Siempre existe una discontinuidad entre estos niveles, ¿sí? No es que ¿cómo les puedo decir? No es como una gradita, ¿no? La representación de los niveles jerárquicos en el enfoque sistémico, que tiene que ver más bien con una estructura lineal, en la que subo primero una gradita, después otra gradita, después otra gradita, y entonces subo un piso, ¿no es cierto? No hay esta estructura, digamos, en el enfoque sistémico. Para ir de un nivel al otro, hacemos saltos, ¿sí? El salto de ser pareja a ser padres, el salto de ser padres a ser abuelos, ¿no es cierto? O sea, son saltos que se realizan en la vida, ¿no? Eso es entonces lo que tengo que compartir con ustedes. Muchísimas gracias.